de todo. Amén. Entonces él sabe, hermanos, nuestra condición, ¿verdad? Y sabe de que no todos, ¿verdad? Somos iguales, hermano, ¿verdad? No todos somos iguales, hermano. Por eso dice su bendita palabra que Él le da a cada cual, ¿verdad? Cada quien las pruebas de acuerdo, ¿verdad? A la capacidad de ellos. Y fíjate que yo, hermanos, estaba leyendo la bendita palabra del Señor, ¿verdad? En la mañana, ¿verdad? Y meditaba en esta palabra, ¿verdad? Que ya lo tenía desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y ahorita que estábamos alabando al Señor, ¿verdad? Me recordé, ¿verdad? De lo que el pastor decía, ¿verdad? ¿Será cierto, verdad? Que seremos libres cuando cantamos, ¿verdad? Venía eso a mi mente. Y después de eso vino, ¿verdad? Algo que me puso Dios, ¿verdad? En mi corazón. Y me recordé de esta palabra, fíjense. ¿Cómo es Dios para con el hombre? Y lo leyó usted, ¿verdad? Al servicio. Su misericordia permanece para siempre. Su misericordia, hermanos, ¿verdad? Está ahí, constante, para nosotros. Y miren, me llevó, ¿verdad? Dios a este libro, al libro de Ruth. Amén. ¿Por qué razón, hermanos, verdad? Me llevó Dios a esto, ¿verdad? Yo no sé, como dice, ¿verdad? Él sabe, hermanos, por qué razón. Amén. Aleluya. Y algo interesante, hermanos, que en aquel entonces, hermanos, si ustedes se dan cuenta, el ser humano vivía por ley, ¿verdad? Porque aquí ya habían pasado, ¿verdad? El Mar Rojo, pasaron por Egipto, ya sabían, ¿verdad? De quién era Jehová. Pero había muchos dioses, dice. Gloria a Dios. Levantaban, hermanos, altares a Astaret, ¿verdad? Y sin fin de cosas. Altares por todos lados. Y Jehová venía y les decía, mandaba a un, ¿verdad? Profeta, levantaba un profeta, lo preparaba, ¿verdad? Desde el vientre. ¿Cómo son las cosas, hermano? Que Dios preparaba, ¿verdad? Todo para nuestro beneficio. Siempre ha sido para nuestro beneficio. Levantaba a los profetas, hermanos, y decía, si no te arrepientes, ¿verdad? Si no, ¿verdad? Te regresas a Dios, si no derribas tus altares, va a venir esto sobre ti. Va a venir esto sobre ti. ¿Y cómo es esto, hermano? ¿Verdad? Que Dios es bueno, porque habla, ¿no? Le habla al ser humano y le dice, hey, cuidado, porque si no te arreglas, te va a ir mal. Pero yo quiero lo mejor para ti. Porque Él, hermano, no se puede negar a su palabra, dice. Su palabra permanece fiel, firme. Aleluya. Entonces lo que Él ha prometido, hermanos, Él no se puede ir en contra de Él, porque Él ha prometido estar con nosotros, ¿verdad? Todos los días, hasta el fin. Y ha prometido, hermanos, oigan, toda planta que pisare, ¿verdad? En vuestros pies, dice, las daré a ustedes. Yo estaré con ustedes. Pero tengo que apartarme, tengo que luchar, tengo que creer en su palabra. Hermanos, Dios nos ha dado todo y Él ha prometido, hermanos, dice que estaría con nosotros. Prometió, hermanos, prosperarnos, bendecirnos donde quiera que vayamos. Él decidió, hermanos, que, mire, caminar con nuestra frente en alto. ¿Sí saben qué es eso, hermanos? Miren, hermanos, cuando uno vive en tristeza, cuando uno vive, hermanos, lamentándose, cuando uno vive, hermanos, no teniendo ese gozo que Dios quiere, uno camina así. No hay gozo dentro de uno. Las cosas, hermanos, las cosas de Dios, hermanos, no las podemos captar.
Porque nuestro corazón es contristado por muchas cosas, hermano. Y a eso, ¿verdad? Me llevaba Dios, ¿verdad? ¿Por qué razón? ¿Por qué nosotros como hijos tenemos que vivir así, contristados? Muchos hermanos han crecido con sus padres, ¿verdad? Y han estado sus padres atentos a que les, ¿verdad? Los consuele, les diga todo va a estar bien, no te preocupes, ¿qué es lo que necesitas? ¿De qué te puedo ayudar? Eso es un padre amoroso, hermanos, un padre que quiere el bienestar por sus hijos. Tal vez no importando, ¿verdad?, el error que cometan sus hijos. Pero muchos no han, hermanos, ¿verdad?, tenido ese privilegio de poder estar tal vez con su abuelo, con su papá. No ha habido una figura, ¿verdad?, en el cual, ¿verdad?, uno pueda decir, no, esta persona me respalda. Esta persona está conmigo, esta persona me puede ayudar. Esta persona, ¿verdad?, si cualquier cosa me pasa, esta persona va a responder conmigo. Y muchas veces, tal vez, hermanos, eso hemos estado esperando nosotros. Fíjense que en aquel entonces, hermano, el pueblo de Israel, cuando Dios, hermanos, ¿verdad?, llamó a Moisés, hermanos, le dio las leyes, le dio la ley. Y le dio los 10 mandamientos, ¿verdad? Y le dio, hermanos, un sinfín, le podemos decirlo, si hablamos, ¿verdad?, en lo que es secularmente, hermanos, ¿verdad?, en todo el mundo, hay muchas personas que piensan diferente acerca de eso. Piensan de que hay, de acuerdo a los estudios, ¿verdad?, de los eruditos, ¿verdad?, que ellos piensan de que hay más de 600 mandamientos, en el cual, ¿verdad?, Dios ha dejado en toda la Biblia. Pero no nos vayamos tanto a eso, vayamos solo a los 10 mandamientos que Dios ha dado, los que sabemos nosotros. Son 10 mandamientos que Él quiere que sigamos. No pongamos tantos, ¿verdad? Pero Dios, hermanos, nos ha dado las leyes. Y además de esas leyes, nos ha dicho, ¿verdad?, que no codiciemos las cosas que tiene nuestro prójimo. Dice que no te aflijas por la abundancia de ellos, de cómo prosperan, dice. No pongas tu mirada en eso, porque eso afecta. Y eso es envidia. Llega la envidia dentro del corazón del hombre, queriendo tener lo que las personas tienen, queriendo, ¿verdad?, tener más y más. Pero eso no es la vida del hombre, dice. Eso no consiste en la vida del hombre. Pero Dios, miren, en su bendita palabra, hermanos, ahí ha dejado preceptos y ha dejado un montón de leyes. Y dejó una en el cual se especifica que iba a redimir. Iba a redimir a su pueblo. Había un tiempo, hermanos, en el cual el pueblo de Israel dice que las personas que las metían, ¿verdad?, a las cárceles, o tenían deudas, o las habían enjuiciado por ciertos delitos, hermanos, llegaba una fecha en la cual lo redimían. Les decía, estás perdonado. Estás totalmente, ¿verdad?, solvido tu caso. Pero ¿qué era lo que les daba a entender a uno eso? De que ya no lo volviera a hacer. De que Dios estaba contigo, perdonándote y redimiéndote, ¿verdad? Porque si no había alguien en el cual te redimiera, ahí estaba Dios. Y eso fue lo que pasó aquí, hermanos. Muchas veces podemos traer eso, hermanos. Esa duda, esa tristeza, ¿verdad? Eso que está dentro de uno. Pero Dios, hermanos, mire, Dios quiere de que nosotros nos liberemos de eso. Dios quiere libertarnos de eso. Pero si nosotros vivimos en eso, hermanos, constantemente, ¿verdad? Muchas veces no podemos encontrar el gozo que Dios quiere. Hay un canto muy hermoso que dice, dejaré, ¿verdad?, mi tristeza, dejaré mi enfermedad.
y lo cambiaré por el gozo de Dios. Oigan, hermanos, porque el gozo del Señor, que dice que es mi fortaleza. Oigan, hermanos, son cosas, hermanos, en el cual nosotros tenemos que meditar y pensar, y no solamente eso, sino que así como dice el canto, ¿verdad? Dice, yo lo entregaré, entregarlo. Deshacerte de eso. Dios no quiere, hermano, que uno viva así. Dios quiere, hermanos, redimirlo a uno. Él ha venido por eso, a redimir a su pueblo, hermanos. Aquel que se siente, hermanos, como una persona extranjera o ¿cómo se llama? Que no es parte, ¿verdad?, de su pueblo, hermanos. Muchas veces uno puede sentirse así, que uno no encaja en ese lugar. ¿Pero por qué razón? Por eso mismo, hermano, porque mi misma, ¿verdad?, conciencia y mi mismo ser me está diciendo que todavía no estoy yo siendo sincero con Dios. Todavía no he dejado yo eso. Por eso muchas veces, hermanos, ¿para qué? No me voy a acercar, no tiene propósito. Me quiero sentir así, cohibido. Una persona cohibida, hermanos, ¿verdad?, pasa eso porque no se puede él, hermanos, ¿verdad?, liberar. No quiere dejar eso que le está haciendo daño. Y miren lo que aconteció aquí, hermanos. Por eso venía eso a mi mente y decía, ¿por qué razón, verdad, Dios? Perdón, ¿verdad? Venía eso de Ruth. Y no solamente vino eso, esto, ¿verdad?, este libro de Ruth, sino que vino la palabra a mí, ¿verdad?, que decía amargura. Porque Noemí se sintió así, hermano. Se sintió amargada por las cosas que le acontecieron. Sí. No hallaba gozo ya. No hallaba placer, hermanos, en ella. Ya no sentía ese deseo de vivir. Y no solo por eso, hermanos. Porque miren, a esta persona, de acuerdo a la bendita palabra del Señor, hermanos, miren, esta persona, hermanos, perdió a su familia. Perdió a sus hijos. A sus hijos, sí. Y no solamente eso estaba pasando, sino que en ese entonces, hermanos, estaban pasando hambre. Todo a su alrededor. No era algo fácil, hermanos. No tenían que comer. No tenían dinero. No tenían cómo trabajar. Y aquí Dios te ha dado eso, hermano. Te ha dado, mira. Verá cuando cantamos, y Cristo no está muerto, lo siento ¿qué? En mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Pero ¿será cierto eso? Porque lo tenemos todo. Y por eso dice la bendita palabra del Señor que en los postreros tiempos, dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Pero por qué? ¿Se dan cuenta? Porque todo esto, hermanos, lo teníamos y no lo valoramos. No valoramos lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Nuestras manos, nuestros pies. Nos ha bendecido grandemente, hermanos, en este lugar. Sí. Y fíjense que esta mujer, hermanos, perdió a sus hijos, dice. ¿Verdad? Dice que de primero empezaron bien. Salieron del lugar donde vivían, de su parentela. Se fueron a otro lugar. Pero ahí empezó todo el problema. Perdió a sus hijos. No tuvo descendencia, se murió su esposo, no tuvo descendencia más. Esa mujer lo perdió todo. Y por eso dice que su corazón se había endurecido. Se había amargado, hermanos. ¿Eso es malo, hermanos? ¿Qué es lo que dice la bendita palabra del Señor? Que muchas veces hay raíces aquí, hermano, de amargura. Ya no hay gozo. Ya no siente, hermanos, el gozo. Todo es algo extraño. Ya no le sentimos placer a las cosas, hermanos. Pero es por eso mismo, hermanos, que nosotros nos olvidamos de quién nos puede redimir. ¿Quién nos puede, hermanos, libertar de eso? En este caso, miren, esta mujer, hermanos, dice que
Cuando vio de que todo esto le había pasado, ella decidió regresar a donde ella había salido. Pero dice que sus nueras no pertenecían, ¿verdad? Una de ellas sí pertenecía ahí, pero otra no. No pertenecían a ese lugar donde ella regresó. Y ella les dijo, vete, váyanse. ¿Verdad? Porque ya no tengo hijos. Ustedes todavía están jóvenes. Pueden ir y buscar a alguien que las pueda redimir. Y fíjense que cómo es eso, hermanos. Porque realmente tiene que tomar uno una decisión y uno tiene que estar firme en las cosas que uno habla y dice. Esta mujer, hermanos, cuando esta mujer, ¿verdad? La suegra le dijo, vete. Y le dijo, no. Yo me voy a quedar contigo. Y la suegra le dijo, ¿por qué? Si ya no tengo hijos. Y si aún si tuviera hijos y esperares, van a pasar muchos años. No hay nadie que me pueda redimir a mí. No hay nadie, yo no puedo ayudarte. Entonces, cuando esta mujer, ¿verdad?, oyó lo que su suegra le estaba diciendo, ella tomó una decisión y dijo, no. Oiga, líbreme Dios de dejarte sola. Yo voy a ir contigo hasta cuando tú te mueras. Oiga, hasta el día que tú te mueras yo voy a andar contigo. ¿Se dan cuenta, hermanos? La decisión que ella tomó para poder, hermanos. Ella quería, hermanos, dentro de su mente tal vez ella quería redimir a su suegra, pero no podía. ¿Por qué? Porque no le podía dar descendencia. No había alguien que le podría dar descendencia. Porque en ese entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasaba? Que como no tenía a esta mujer, ¿verdad?, alguien que la redimiera, el nombre de la persona se iba a desaparecer. Por eso ustedes tienen un apellido, ¿verdad? López, ¿verdad? García, Ruiz, Hernández. ¿Por qué? Porque tu descendencia sigue. Entonces cuando tú tienes hijos varones, ¿qué es lo que pasa? Tu descendencia sigue. Pero en ese entonces, esta mujer ya no iba a tener nada de eso. Se iba a desaparecer todo eso. Y para ellos era algo, hermanos, afrenta. Era como una maldición para esta mujer, sentía eso. Y en sí, ¿verdad?, no dice nada acerca de eso la Biblia, pero esa mujer dice que se expresaba de esa manera. Por esa razón ella se había endurecido, su corazón se había endurecido. Porque no miraba fruto alguno en el cual ella podía prosperar, hermano. Tal vez muchas personas están así en este estado, hermano, que no pueden salir de ahí, no pueden prosperar. ¿Pero por qué? Por ese mismo, ¿verdad?, manera de pensar. Si Dios, hermano, nos ha prometido prosperar, nos ha prometido, ¿verdad?, levantarnos. Aquí no estoy hablando, ¿verdad?, hermanos, ¿verdad?, con dinero. Porque las cosas de Dios, hermanos, ¿verdad? Por eso decía Pablo, dice que para mí, ¿verdad?, lo que es Jesucristo, la palabra de Dios, dice que es poder. No era comida ni bebida. No es algo, hermanos, simple lo que nosotros, ¿verdad?, creemos y confesamos, hermanos. No es algo, hermanos, en el cual nosotros podemos decir de que Dios no existe, que Dios no nos puede ayudar. No. Porque estaríamos siendo nosotros, ¿verdad?, herejes, como lo dice, ¿verdad?, la iglesia. No nos podemos, hermanos, ¿verdad?, como lo decía el pastor, muchos, ¿verdad?, niegan la fe. Y muchos llegan a eso, hermanos, a negar la fe en la cual han empezado. No podemos nosotros vivir así, hermano. Cuando nosotros empezamos a negar la fe, ¿qué es lo que pasa, hermano? Llega la incredulidad, llega, hermanos, esa manera de decir, no, ¿para qué? Y ese es nuestro mismo pecado, hermano. ¿Por qué? Porque hacemos a Dios mentiroso, porque dice que Dios es fiel con su palabra, Él no se puede negar. Pero muchas veces nosotros nos convertimos así porque nuestra manera y nuestra, ¿verdad?, forma de vivir, hermano, hace que nosotros neguemos a Dios. Pero en este caso, miren qué es lo que pasó. Dios tuvo misericordia, hermano, porque sabía que, oigan, hermano, de ahí, de esa misma mujer,
iba a salir la descendencia de David, de donde iba a venir el linaje de Jesucristo. ¿Se dan cuenta la diferencia? La actitud de esa mujer vino a cambiar lo que Dios había prometido para esta mujer. Cuando ella dijo, no, te serviré y te voy a seguir hasta cuando tú mueras. Y la mujer le dijo, no, ¿verdad? Vete, ¿verdad? Vete. Y entonces ella le dijo, no, vete y adora a tu Dios. Dijo, no. Dice, yo voy a estar contigo, yo voy a adorar a tu Dios, yo voy a servir a tu Dios. Tu pueblo será mi Exactamente. pueblo. Oigan, ¿te dan Mi cuenta? Dios será tu Dios. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Oigan, sea Jehová bendito. Oigan, hermanos, ¿se dan cuenta entonces? Lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, comprendamos de acuerdo a su bendita palabra. Que Él, hermano, no nos ha dejado solos, no nos ha dejado desamparados, hermano. Él ha prometido, hermanos, ¿verdad?, bendecirnos. Desde el momento que Dios tomó a su pueblo, ¿verdad?, y lo sacó de Egipto, Él prometió que le daría, ¿verdad?, y los llevaría a la tierra donde fluye leche y miel. Es que Él, hermano, no, Él es una persona que se va a negar como nosotros, como los seres humanos, ¿verdad? Que nosotros prometemos algo y a las veces, ¿verdad?, no lo cumplimos. Defraudamos a los demás, ¿verdad? Y nosotros, nuestra palabra muchas veces no tiene valor. Pero Dios no es así, hermano. Por eso su bendita palabra, miren, permanece para siempre. Amén. Aleluya sea. Así es. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? De acuerdo, ¿verdad?, a lo que esta mujer Ruth, ¿verdad?, quiso seguir a Noemí, y por medio de eso Dios vino y tuvo misericordia de esta mujer. ¿Se dan cuenta, hermanos? La bendijo. No había comida, dice. Yo no sé en qué condición estaban ellas, ¿verdad? Todas raquíticas, todas delgadas. No sé si, ¿verdad?, su aspecto era feo. Pero de acuerdo a lo que dice la bendita palabra, pasar hambre, hermanos, no es algo bonito. ¿Han visto, verdad, a los niños allá en África, hermanos, cómo están? Parece que tuvieran sida. Todos, ¿verdad?, huesudos. Todos, miren, hermanos, se les notan todos los, ¿cómo se llaman?, las costillas, los huesos, los brazos, hermano. Todo aquí, miren. ¿Se dan cuenta? Pero nosotros estamos bendecidos. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? ¿Por qué razón no podemos nosotros vencer esto? Vencer esta carne. ¿Qué, hermanos, pasa en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser? ¿Por qué razón nosotros no podemos corresponder al amor que Dios nos da? ¿Por qué somos indiferentes muchas veces? ¿Por qué nos cuesta? Una persona, hermano, cuando ama, ¿verdad?, sus hechos lo muestran, ¿verdad? Y dicen, ¿verdad?, muchos, no, siento maripositas, ¿verdad?, cuando me hablan. Y siento maripositas cuando estoy cerca de él o de él. Pero, hermanos, miren, bendito sea Dios, porque dice, miren, hermanos, ahí dice, cuando aconteció todo esto, ¿verdad?, llegó a su pueblo. Y miren qué es lo que pasó cuando llegó ella a su pueblo, hermano. Todos la conocían. Sí. ¿Se dan cuenta, no? Qué vergüenza? Conocían quién había sido ella, hermanos. Conocían cómo se habían ido de ahí, ¿verdad? Y cuando llegó, dice, todos se dieron cuenta, dice. Y dijeron, ¿qué no sea Noemí? Y empezaron a decir, por favor, no me llamen Noemí más. Porque, ¿verdad?, tiene un espíritu amargado.
porque Dios me ha hecho pasar por esto. Entonces, ¿qué es lo que acontece aquí, hermanos? Que de acuerdo, ¿verdad?, a las experiencias que uno tiene en la vida, uno puede amargarse, uno puede cerrarse, ¿verdad? Uno puede formar, hermanos, ¿verdad?, como un escudo y no permitir, hermanos, ¿verdad?, ser sensible. Siempre estar a la, ¿verdad?, a la ofensiva. Tratar como defenderse, tratar como de, ¿verdad?, no dejarse. Pero Dios, hermanos, Él no quiere que nosotros estemos así. Él quiere que nosotros estemos, hermanos, libres, con gozo. El gozo del Señor, hermanos, es muy importante en nuestra vida. Pero ¿cómo se obtiene el gozo del Señor, hermanos? Fíjense que Pablo, hermanos, dice que cuando él, hermanos, ¿verdad?, estaba en tiempo de aflicción, en tiempo de prueba, en tiempo de cárcel, hermanos, de azote, en tiempo de hambre, dice que le pedía a sus hermanos que oraran por él. Pero cuando dice que oraban por él, dice que él con fe creía lo que sus hermanos estaban pidiendo. Y dice que eso resultaba en él, ¿verdad?, la suministración del Espíritu Santo a su vida. Lo llenaba a él, creyendo que Dios era fiel y justo para poder librarlo de todo eso malo. Entonces dice que venía en él la liberación. Cuando él estaba pasando, hermanos, por esas cadenas, por esos grillos, en cárceles, frío, hambre, angustia, lluvia, eso es lo que venía a él, hermanos. La suministración del Espíritu Santo a su vida. Y dice que él era liberado, hermano. Oigan, cuando una persona es liberada, dice, no importa qué es lo que venga. Así como lo dijo, ¿verdad?, Ruth, hermano. Hasta que tú te mueras, yo me voy a ir contigo. ¿Se dan cuenta, hermano, la diferencia? Hasta cuando tú. Por eso, miren, Pablo decía que para mí el vivir es Cristo y el morir Es ganancia. Él tenía la certeza, hermano, de que Dios era fiel y justo para poder librarlo, hermano, de todo eso que le acontecía a él. Y por eso él podía vencer, él podía estar seguro de lo que decía, hermano. Cuando él pasaba por esas pruebas, por esas prisiones, por ese frío, hambre, angustias, tristeza, venía el Espíritu Santo y lo consolaba. Y le decía que todo iba a estar bien. Y por eso él podía decir de que todo esto es pasajero. Todas estas tribulaciones que uno pasa como ser humano, hermanos, es pasajero, oigan. Y no se compara nada con la gloria venidera. Amén. Porque él había visto todo eso, hermanos. Entonces, miren, hermanos, ¿qué es lo que nos está dando a entender aquí el apóstol Pablo? Hermano de nosotros, ¿qué? No te preocupes. Todo eso va a acontecer, hermano. Pero no va a permanecer para siempre. Algún día va a terminar todo eso. Pero es hora de que tú levantes tu mirada. Por eso Pablo decía, por eso prosigo al blanco. ¿Qué decía él? Olvidándome de lo que queda atrás. No recordándome de eso. Porque yo no quiero estar ahí. Yo quiero ir allá donde Cristo está. Por eso él decía, mire, no sé ni qué escoger, decía él. Como lo decía la hermana Marisa ahorita, oigan. Porque muchas veces uno, hermanos, con tantas cosas que están pasando, uno muchas veces quiere una solución fácil y decir, ya no quiero vivir. ¿Por qué? Porque no tiene nada bueno esta vida. Pero miren, cómo una persona espiritual piensa. Pablo decía, miren, tengo dos opciones. ¿Me puedo ir ahorita con Dios? ¿O puedo permanecer aquí y ser de edificación para los que se quedan? Oigan la diferencia, hermano. Cuando uno, hermanos, está firme en la fe, cuando uno, hermano, sabe a qué razón Dios lo ha llamado, por qué motivo, no es decir, porque mire, Pablo decía siempre,
piensa con beneficio a los demás, no con el tuyo propio. Porque cuando uno piensa así, hermano, con el uno propio, pero uno se olvida, a mí no me interesa. Que se queden los que se queden. La mentalidad. Tal vez ellos están pecando, tal vez ellos están pasando por eso. La mentalidad como es uno, ¿se dan cuenta? Pero cuando una persona, hermanos, ¿verdad?, le ha caído a Dios, ¿verdad?, esta persona va a venir y va a pedir para la liberación de estas personas, de estas almas. Para que Dios los libre en el día, hermanos, final, en el día postrero. Aleluya. Para que todos juntos podamos, porque esa es la razón por la cual Dios ha llamado y nos ha mandado, hermanos, para que se predique, dice, su evangelio. Así es, amén. Para que todo aquel que no sabe, para que todo aquel que no conoce, pueda oír. Pero cuando esto llegue a su fin, hermanos, entonces ahí viene el fin. Entonces sí, hermanos, tú puedes, ¿verdad?, como decía Pilatos, te lavar las manos y me voy. Porque eso es lo que dicen, hermanos, ¿verdad? Que la sangre de aquellas personas van a caer sobre uno. Si uno tiene, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, la autoridad o el derecho de poder predicarles a estas personas. O decirles, ¿verdad?, reprenderlos. Pero esa es, hermanos, la manera de pensar. Cuando una persona, hermanos, quiere realmente agradar a Dios. Cuando quiere, ¿verdad?, someterse a Dios, hermano. ¿Verdad? Esta persona, ¿verdad?, Noemí, ¿verdad?, ya sentía que ya no podía, hermano. Por eso, ¿verdad?, ella dijo, no, váyanse ustedes pueden hacer algo con su vida, yo ya no. Pero por medio de eso, miren, hermanos, ella pudo también recibir la redención de su vida. Y la otra no era por ser obediente, ¿te dan cuenta? También, hermanos, Dios la bendijo, Dios la prosperó. No tenía nada que comer, ¿y qué fue lo primero que le dio? Dice, vos le mandó comida. Para que supiera Noemí que la había redimido. Y fíjense que desde un momento cuando esta Ruth, ¿verdad?, llegó ante los ojos de Boaz, ¿verdad?, dice que halló gracia. Y dice que cuando, ¿verdad?, ella estaba, dice, en la hora de trabajo, ¿verdad?, le dijo a sus, ¿cómo se llama?, a sus trabajadores que no la avergonzaran, porque ella no sabía del trabajo. Ella no sabía cómo cosechar espigas, ¿verdad?, del trigo. No estaba acostumbrada a estar debajo del sol todo el día. Y le dijeron, si algo ella hace mal, no se enfoquen en eso, no la avergüencen. Oigan, todavía con eso, ¿no? Porque, ¿verdad?, uno en el trabajo muchas veces, ¿verdad?, comete un error y entonces ahí está, mira, no, que esta tuvo la culpa y que el otro y el otro. ¿Se dan cuenta cómo es la mentalidad del ser humano? Pero en este caso se dan cuenta lo que Dios quiere, hermanos, enseñarnos a nosotros, de que Él es clemente y misericordioso con nosotros. Que Él, hermanos, está dispuesto a ayudarnos, a redimirnos. Eso es lo que ha venido a hacer Él, hermanos. No a vivir, ¿verdad?, con nuestras frentes así agachadas. No soy nadie, no soy digno, pero no puedo, necesito ayuda. No, hermanos. Dios ha venido, hermanos, por su iglesia. Nuestro pastor siempre decía, hermanos, que tenemos que tener la mente de Cristo. La mente de Cristo, oigan, hermanos, nunca olviden eso. Pablo, por eso, hermanos, decía de que todo lo que él hacía, dice que no quería que su fe estuviera fundada en los conocimientos del hombre, sino que su fe estuviera fundada en Cristo. En Cristo, hermano. Porque cuando nosotros entendemos quién es Cristo, hermanos, Él nos lo ha dado todo. Oigan, hermanos, dice que la potencia de su gloria nos da fuerza, hermanos. No está hablando de algo sencillo y simple, hermanos, como de oro o plata, hermanos. No.
Es algo mucho más poderoso, hermanos, que uno pueda comprender. Por eso el ser humano, hermano, el ser, ¿verdad?, simple, no puede comprender eso, dice. Lo que Dios nos ha dado, hermanos. Y nos dice Él que Él es el alfa y la omega, hermanos. No dice Él, hermanos, que Él es el verbo hecho carne. Oigan, hermanos, ¿saben qué es el verbo, hermanos? La acción, el poder. Cuando Él habla, dice que se hacen las cosas. Todo lo que es y que ha venido a ser, hermanos, es por medio de Él y para Él. Oigan, hermanos. Entonces no hay nada imposible para Él. Entonces, hermanos, ¿quiénes somos nosotros? Él nos ha llamado hijos. Oigan, hermanos. Él nos ha hecho, dice, partícipes. Él nos ha dado el poder, hermanos. El poder, hermanos, de ser libres. El poder de vivir con frente en alto. No todo el tiempo contristado. No todo el tiempo con dolor. ¿Por qué? No es así, hermanos. Tenemos que tener la certeza, hermano, a quién le servimos y en quién creemos. No es una estatua, hermanos. No es un mono, ¿verdad?, que el hombre hace. Oigan, hermanos, no es. Porque así dice ciertamente de que ese mismo, ¿verdad?, escultor, el que hace ese mismo Dios, dice que es semejante a Él, que no puede oír ni ver. Oigan. Gloria a Jesús. No puede, hermanos. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos, cuando David llevó el arca del pacto, hermanos, a su pueblo? Y cuando, oigan, cuando le robaron los filisteos esa misma arca, ¿qué fue lo que pasó, hermano? Miren cómo fue la gloria de Dios que se mostró en ese lugar, hermano. Llevaron, dice, el arca de Dios. Pensaron de que ellos podían hacer eso. Dios dice que llevó plagas de ratas. Fue algo espantoso. Y después dice que cuando ponían el arca cerca del altar de ellos, dice que se les caía la cabeza a esas estatuas. Entonces, ¿quién es Dios, hermano? ¿Ah? ¿Es un Dios que no puede? ¿Es un Dios que no oye? ¿Es un Dios que no puede redimir, hermanos? ¿Es un Dios que no se recuerda del menesteroso, del que necesita? Él no es así, hermanos. Él está constantemente esperando que nosotros, ¿verdad?, nos acerquemos a Él, pidiéndole, ¿verdad?, entregándole. Así como Ana lo hacía, dice, ¿verdad? Ella, hermanos, derramó su corazón ahí. Oigan, hermanos, la diferencia. Porque creía y quería que Dios le contestara a su petición. Y ella, miren, hermanos, cuando ella hizo eso, ella se burló del profeta, ¿cómo se llama?, el sacerdote que estaba ahí. Eso, esta mujer está ebria. Porque él no la oía hablar. Sino que dentro de sí, ¿verdad?, ella dice que se compungía. Pero ella estaba hablándole en secreto a Dios. ¿Cómo se sentía ella dentro de su corazón? Y miren, hermanos, Dios la bendijo. Dios la bendijo. Entonces, hermanos, no es un Dios pequeñito, no es un Dios colgado, no es una foto. Él es bueno, hermanos. Y fíjense que aquí dice, ¿verdad? Dice que cuando él había otra, dice, persona aquí que podía redimir, dice, ¿verdad?, a la descendencia de Ruth, de Noemí, hermano. Pero dice que esta persona, ¿verdad?, vos se acercó a él y le dijo, ¿quieres tú redimir a esta mujer o quieres que yo lo haga?
¿verdad? Porque hablaron de su hermano. Y le dijo, no, tú puedes hacerlo. Le dijo, tú puedes darle para tu apellido. Tú puedes redimirla para que ella pueda seguir con la descendencia de su hermano. Para que ella pueda, hermanos, ¿verdad? Ser libre. Eso significa, hermanos, ser libre. Entonces, Dios, hermanos, ¿verdad? Vemos de que Dios fue clemente, hermanos, con esta mujer, con estas dos mujeres, hermanos, que decidieron, ¿verdad?, servirle a Dios, hermanos, decidieron creerle a Dios, y Dios las bendijo, Dios, ¿verdad?, las prosperó, y no solamente eso, ¿verdad? Y dice ahí, ¿verdad?, que vamos a leer en capítulo 4, ¿verdad? Dice el versículo 12, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer, dice, y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiera y decía a luz un hijo. Y la mujer decía a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en... Oigan lo que decía esta mujer, hasta estaba, ¿cómo se llama?, profetizando, hermano. ¿Se dan cuenta? Y dice, el cual será restaurado de tu, oigan, de tu alma, y sustentará tu vejez, pues tu nuera, dice, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, dice. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamará Obed, ¿verdad? Este es padre de Isaí, padre de David. Entonces son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Masón, y Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. ¿Se dan cuenta, hermanos? Lo que Dios hace, hermanos. El plan divino de Dios. Por eso, hermanos, ¿verdad?, cuando uno lee la bendita palabra del Señor ahí en Pedro, dice que su presencia, él, hermanos, ya lo tiene todo controlado. Su poder, hermano, no lo compara a nadie. Por eso dice que él permanece fiel, hermano. Dice que no hay variación de luz en él. Así como el sol sale, ¿verdad? No hay variación. Hay luz. Hay luz donde él está. No se mueve. Por eso dice que su palabra permanecerá para siempre. El cielo y la tierra pasarán. Todo va a pasar. Si ha dicho él que todo va a pasar, hermanos, es porque así va a ser. Él ha predestinado, hermanos, nuestra fecha, nuestra edad, hasta cuándo nosotros hemos de vivir. No hay nada en lo cual dice que el hombre pueda cambiar, hermanos. Dice que no existe capacidad en el hombre para que el hombre pueda, hermanos, dice cambiar, ¿verdad?, su aspecto. ¿Cómo poder agregarle estatura a su cuerpo? ¿Cómo poder cambiar el cabello? Aunque la ciencia ha logrado todo eso, hermanos, pero no pueden compararse. Entonces Dios, hermanos, tiene todo en sus manos, como lo dice el canto, pero está esperando de nosotros, hermanos, que le creamos a Él y que dejemos todo esto, hermanos, que le entreguemos, ¿verdad?,
las cargas, las enfermedades, el afán, hermano. Todo lo que a uno, hermanos, le afecta. Porque Dios nos ha llamado a libertad. Nos ha llamado para que nosotros seamos libres. Para que los demás puedan ver que nosotros hemos sido libres. Para poder también nosotros, hermanos, darle a conocer a los demás quién es Dios para nosotros. Amén. ¿Verdad? Como muchos dicen, no, es que Diosito, ¿verdad? Diosito. No es Diosito, Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Si tan solo, hermanos, pudiéramos experimentar eso, hermanos. Estar delante de la presencia de Dios es algo terrible, hermanos. No es un Diosito. Como el hermano, ¿verdad? Alex siempre dice que Dios es fuego consumidor. Es algo terrible, dice, estar delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es poder. Dios es omnisciente, omnipotente. Oigan, el Todopoderoso. ¿Quién puede, hermanos, contra él? No hay nadie. Dice que la tierra es el estrado de sus pies. Qué insignificantes somos nosotros. Cuando decimos, ¿verdad?, que es un Diosito. Realmente, ¿verdad?, nuestra capacidad humana es limitada. Lo que somos nosotros. Por eso dice, hermanos, que cuando vino, ¿verdad?, Jesucristo a esta tierra, dice que vino a poder, ¿verdad?, unir lo que Él había puesto en su sola voluntad, mostrar las riquezas de su gracia, dice, ¿verdad?, lo celestial con lo que está aquí, hermanos. Todo lo que estaba oculto para muchos, dice que vino a mostrarlo a nosotros, para poder ver su gloria, para poder ver su poder. Porque Él, hermano, se mueve en otro lugar, hermanos, donde dice que no entrará carne ni sangre, no entrará corrupción alguna ahí. No va a haber algo, hermano, sucio ahí. Él no va a permitir eso, hermano. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que creer en Él, lo que Él nos ha prometido. Ver al blanco, como Pablo lo ha hecho, ¿verdad? Ver al blanco. Olvidándose de lo que queda atrás, dice. Lo pasado, hermano, ¿ya? Ahora al blanco. Pero también, hermano, nosotros tenemos, como decía el pastor, ¿verdad?, nos tenemos que sacrificar. Tomar nuestra cruz, ¿verdad? Tomar la cruz. Tomar el yugo. El yugo, hermano. El yugo va a ser muchas veces, Él dice ahí la bendita palabra del Señor, que dice que su yugo es que ligero, dice. Oigan. Pero nosotros somos los que le ponemos carga. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, si Dios nos ha prometido que esto es ligero, hermanos, esta leve tribulación es ligera, entonces, ¿por qué nosotros tenemos que sentir que andamos todo el tiempo cargando, pesado? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué tenemos que sentir eso, hermanos? Si el yugo que Dios nos ha dado dice que es algo, hermano, liviano. Pero ¿cómo se hace liviano? Es cuando nosotros lo ponemos en las manos del Señor. Cuando nosotros le creemos a Él. Que Él, hermanos, va a tener todo en control. Todo, hermanos, va a estar bien. ¿Verdad?
Y no nos tenemos que preocupar, dice, ¿verdad? Como lo dice su bendita palabra, ¿verdad? Dice que mirad las aves del cielo, que no trabajan ni hilan. Y Dios es el que les da el sustento. ¿Se dan cuenta? Mirad las flores, cómo son de bonitas, cómo crecen. ¿Quién les da el sustento a esas? Dice que ni aún Salomón, con toda su gloria, se pudo vestir como una de ellas, hermanos. ¿Se dan cuenta? Lo maravilloso que es Dios, cómo nos quiere enseñar Dios. Que no importa qué es lo que uno haga, hermanos, no importa qué es lo que uno se afane, uno ¿verdad? Puede dejar toda su, ¿verdad?, vida trabajando, esforzándose, pero nunca ser libre, nunca tener la paz que Dios quiere, nunca tener eso, hermanos, el gozo del Señor. Vivir una vida simple, ¿verdad?, sin propósito alguno. Dios no quiere eso, ¿no? Dios quiere nosotros que las cosas que Él nos ha dado, hermanos, las podamos, ¿verdad?, ver de otra manera. De la manera que Dios nos ha dado, hermanos. Dice que todo lo que Él ha creado ha sido bueno, ¿verdad? Lo ha creado bueno. Y así de esa misma manera dice que nos ha creado nosotros. Cuando vio al hombre dijo que era bueno, oigan. Y Dios quiere, hermanos, que nosotros hagamos buenas obras. Buenas obras. Dios me los bendiga, hermanos, ¿verdad? Solo le pido, ¿verdad?, a cada uno de ustedes, hermanos, que dependan de Dios, hermanos. No dejen, hermanos, que la duda venga a sus vidas. No dejen, hermanos, que las cosas de su alrededor, hermanos, influyan mucho en su vida, ¿verdad? Muchas veces es necesario, ¿verdad?, alejarse de todo eso, ¿verdad? Y acercarnos a Dios, porque eso es lo que Él quiere. Acérquense a Dios, que Él, ¿verdad?, nos va a oír, nos va a contestar. Él, hermanos, está dispuesto a oírnos, pero es cuestión de que nosotros, hermanos, ¿verdad?, nos acerquemos a Él. Dios quiere, hermanos, estar con nosotros. Dios quiere, hermanos, tener una relación íntima con nosotros. Él quiere eso de nosotros. Pero si nosotros cerramos nuestro corazón a Él, ¿verdad? Él dice que se aleja. Él respeta nuestras decisiones. Él respeta, hermanos, ¿verdad?, como una persona educada. Dice, ok, no quieres nada conmigo, está bien. ¿Verdad? Así de esa manera. Pero Dios, hermanos, está dispuesto a que nosotros, ¿verdad?, le entreguemos todo eso. Le entreguémosle todo eso, hermano. Que, ¿verdad?, traemos encima. Porque su yugo es, ¿verdad?, ligero. Su yugo es ligero. Y esa es la paz que Dios quiere que nosotros tengamos mientras estamos en esta vida. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Amén. Amén.